Bienvenida, bienvenido a este curso de introducción a Vue.js. Yo soy Odares de la Cruz y bueno, en este curso estamos tratando todo lo relacionado a el desarrollo de interfaces web de usuario con Vue.js. En la clase anterior estuvimos viendo los fundamentos de Vue, vimos un repaso de lo que es el DOM, significado del DOM. Y también vimos un poco de el Virtual DOM, que es el nuevo concepto que introdujeron los frameworks de desarrollo frontend. Terminamos esa clase con el concepto de mecanismos de renderizado y vimos el mecanismo de renderizado de Vue, concretamente de Vue. El día de hoy vamos a entrar ya como tal a conceptos básicos de componentes, ya que creo que entendiendo este concepto de componentes ya empezaríamos a desarrollar cosas más importantes o cosas más avanzadas en Vue. Entonces, como para empezar en la introducción de componentes, aquí tengo pequeño texto, dice que un componente en Vue es una unidad básica de código que se encarga de renderizar una porción de la interfaz de usuario, manejar el estado, manejar el comportamiento y manejar los eventos asociados a esa porción de código. Entonces, en resumen, vemos que un componente básicamente es una unidad de código, una unidad básica de código. ¿Sí? Obviamente, cuando estemos creando el componente, ahorita que entremos a esa parte, vamos a entender un poco más a qué se refiere. Un componente, como se encarga de tener una unidad básica de tu página, es el encargado entonces de renderizar ese código, de renderizar esa parte específica de tu página. Por otro lado, también un componente maneja un estado, es decir, maneja propiedades y también maneja comportamiento, que en este caso serían los métodos, las funciones y todo el comportamiento que tú le quieras agregar a esa parte específica de código. Por último, un componente también podría manejar eventos. ¿Cómo así que eventos? Bueno, los eventos existentes o eventos personalizados que tú puedas crear. Los eventos existentes son los que ya conocemos, el evento click, el evento mouse y todos los eventos que pueden estar en JavaScript. Y también te permite crear eventos personalizados, pero ya esa es una parte más importante, pero quiero que lo sepas que un componente te permite crear eventos personalizados. Y bueno, no solamente los componentes, sino como tal Vue te permite eso. Por último, ya sabiendo esto, estos conceptos, estos puntos claves de un componente, pues los componentes básicamente nos permiten dividir la interfaz en piezas más independientes y reutilizables. O sea, es decir, que los componentes nos permiten reutilizar código, ya que tú en ese componente o en esa sección, no sé, ese grupo de código, esa unidad básica de código, lo que hace es poner una característica específica, una parte importante de tu código, subdividirla y poder utilizarla en otra parte de tu página web. De modo que los componentes nos permiten a nosotros como desarrolladores pensar en forma aislada cada una de las piezas. Entonces, ya sabiendo esto, entonces ahora sí, vamos a entrar a nuestro editor. Si vienes del curso de las clases anteriores, vemos que ya tenemos un proyecto instalado. Si no tienes un proyecto instalado, te recomiendo que veas las clases anteriores, instales el proyecto y luego sí vengas acá a esta clase. Aquí lo único que vamos a hacer es, bueno, ya lo tengo abierto en la consola también y vamos a darle un npm rundev. Esperamos que abra, que se ejecute. Ahí lo tenemos. Le damos control clic o copias la URL y te va a abrir esto. Ahí está. Entonces, vemos que aquí en esta página, que esta es la de por defecto, que cuando instalas el proyecto, ¿sí? No hemos tocado nada. Vamos a ver cómo está subdividido, cómo está montado este proyecto, de dónde está cada uno de este texto, estas secciones, ¿vale? Aquí en el proyecto, en el SLC, vemos dos carpetas, vemos los assets, vemos los componentes y dentro del componente vemos los icons. Esto no es importante para nosotros en este momento, pero vemos que ya el proyecto nos incita o nos muestra cómo podemos crear organizar nuestros propios componentes y también cómo podemos usarlo, ya que desde el app.vue, si lo abrimos, vamos a cerrar aquí la terminal. Aquí lo que vamos a ver es que hay un código que tiene varias secciones, ¿sí? Vamos a ponerlas aquí pequeño. Y por lo menos aquí en el template, bueno, aún no he explicado qué es el template ni nada de esto, pero vemos que hay un código HTML,
básicamente hay un header, una imagen, un div. Bueno, en este caso vemos un componente, vemos un elemento que si tú nunca has trabajado con Vue o con React o con Angular, la diferencia entre este elemento y los demás es que por lo menos aquí empezamos con mayúscula y también la segunda letra o la segunda palabra también se destaca porque empieza con mayúscula. Esto en Vue es un componente. ¿De dónde viene este componente? Bueno, si abrimos acá la parte de script, vemos que este componente, que sería el primero, viene de la carpeta components y hello world.vue. También tenemos un componente llamado the welcome, que se renderiza dentro del main. Aquí está, ¿vale? Entonces también viene de los componentes. Pero ¿esto qué es exactamente? Porque claro, aquí pues ya por ejemplo ya está importado, ya está todo el código. Pero si entramos a la carpeta componentes y entramos a Hello World, por ejemplo, vamos a darle aquí y vamos a abrirlo, voy a arrastrarlo acá para que se abra por este lado. Y ahí está, vamos a cerrar esto por aquí. Y también tiene la misma estructura de este de acá, es decir, tiene un script, tiene un template y también tiene un template y tiene los estilos y acá también tiene los estilos. ¿Qué es esto? Pues bueno, los componentes tienen esta estructura, tienen la parte de script, tiene la parte de template y esta parte de estilo, acá también. Entonces eso quiere decir que el a.view también es un componente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este a.view y este que está acá? Pues que este a.view es el componente raíz del proyecto de Vue. Por defecto, pues los creadores de Vue dejaron el a.view como el componente raíz. Lo cual quiere decir que cualquier componente que creemos de aquí en adelante debe estar dentro o debe llamarse de alguna manera desde el a.view, ¿vale? Entonces, en este caso, en el template, estamos llamando el Hello World, que vendría siendo este, que tiene el Hello World dentro. Bueno, el Hello World tiene un div, un H1, un H3 y todo esto. Y por ejemplo, miremos este mensaje que está aquí. Vamos a borrarlo. Bueno, antes de borrarlo, vamos a ver qué es. Dice, you did it. Pues, bueno, aquí no lo veo. Así que no es este. Vamos a buscar documentación. Bueno, you successfully created project with. Sería este. Este texto que está aquí vendría siendo este. ¿Qué pasa si lo borramos? Lo borramos, vamos a poner hola. Vamos a dejarlo así. Algo tan sencillo, vamos a dejarlo así. Y vamos a abrirlo acá y ahí cambió. Eso quiere decir que el texto hello es básicamente este, bueno, hola, este componente, ¿vale? Ahí lo estamos llamando. Si borramos todo, vamos a borrar todo. Ahí está. Ahí está. Y también borramos todo lo que está en el script. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo. También vamos a borrar todos los estilos. Y aquí solamente vamos a dejar el hola. Y ya está. Venimos acá y pues se borró todo y tenemos el hola. Eso quiere decir que los componentes nos permiten, como ya lo vimos en la introducción, tener todo más organizado, saber dónde tenemos cada parte de nuestra página. Y otra cosa que ya lo vimos también, que es la reutilización. Si yo quiero reutilizar este texto, puedo venir acá y simplemente copiar o duplicar esta línea y él se va a duplicar. Aquí está uno y aquí está el otro. A nivel de elementos desde la consola, por lo menos de lo que se renderiza al final, podemos verlo desde acá de elementos. Vamos a poner esto más grande y vemos que hay un elemento div, que este vendría siendo el elemento padre, donde todo se renderiza. Esto aún no lo hemos visto, pero más adelante vamos a ver eso. Lo que quiero que veas en este momento es que si tú vas a inspeccionar hola, aquí te encuentras con que simplemente se renderiza un texto. Pero ¿qué pasa si en el componente Hello World pues tenemos todo este código? Bueno, lo único que se va a renderizar en la página o en el navegador es lo que está dentro de template. Eso quiere decir que lo más importante de un componente, pues sí, el componente está dividido o se divide en tres partes, pero lo más importante es el template. Eso quiere decir que si yo elimino los demás elementos, yo solamente dejo el template, pues va a funcionar. Voy acá, recargo, si las moscas, y pues funciona.
Entonces, la parte más importante de un componente es la etiqueta template y lo que está dentro. ¿Qué pasa? Pues si yo borro esto, no pongo nada, pues no se renderiza nada, ¿vale? No te boto un error. Pero entonces, ¿qué pasa si solamente dejo los estilos? ¿Sí? Vamos a dejar los estilos o los scripts o lo que sea. Bueno, en este caso, pues me botó un error de que se necesita un template, porque el template es lo más importante en un componente. Entonces, ya sabiendo la estructura de un componente, vamos a ponerlo aquí el template, que es lo más importante. Te voy a explicar algo con respecto al script. El script es básicamente HTML, pues perdón, JavaScript, lo que puedes poner aquí en el script. Y los estilos, pues ya sabemos que CSS es lo que podemos poner aquí. Hay formas de escribir otro tipo de sintaxis, como por ejemplo SAS o LESS o Stylus o cualquier otra. Hay formas, pero en este caso no lo vamos a ver. Vamos a trabajar solamente con HTML. Listo, sabiendo esto, vamos a borrar todo, vamos a dejar el proyecto totalmente en blanco y vamos a empezar a crear nuestro código inicial, que sería, bueno, vamos a ponerlo aquí en la punto view y vamos a empezar, luego de que creamos lo que vamos a hacer es una landing, una página sencillita, y luego vamos a empezar a dividirla a sus respectivos componentes, para que tú veas el antes de cómo se escribe una página normal en HTML y el después, que sería pasarlo todo a componentes de view. Vamos a borrar todo esto, vamos a borrar, solamente dejamos el template, ¿sí? Borramos todo esto y dejamos, bueno, borramos todo esto también, solamente dejamos las etiquetas padre, que serían estas, y en cuanto a componentes, vamos a borrar todo lo que hay en componentes. ¿Sí? Esta carpeta afuera, afuera, todo lo que es componente vamos a borrarlo y vamos a dejar esa carpeta totalmente vacía. Assets también vamos a eliminarlo. Esta, y como borramos assets, bueno, acá el main hace uso de ese assets, también vamos a borrar. Dejamos todo así. En este caso, la página va a quedar totalmente en blanco porque borraste todo. Ahí está. Ahora, todo lo que vamos a hacer aquí va a ser HTML de toda la vida. Si tú sabes HTML, aquí vamos a escribir solamente HTML y en los estilos vamos a escribir solamente los estilos CSS. Vamos a escribir una página y vamos a empezar por header, ¿vale? Ahí está. Y vamos a ponerle mi página como título. Y también vamos a crear un nav o un elemento de navegación y vamos a poner un UL. Ahí está. Y listo, dentro de ese UL vamos a poner LIs y dentro de ese LI vamos a poner la etiqueta A. Así, vamos a organizar un poquito más esto y vamos a poner ítem así y vamos a poner estos ítems ahí y vemos cómo se ve esto en la página. Sí, ahí está. Sí. A ver, aquí me hace falta algo, href, para que se vean como links y vamos a ponerle href. No va a llevar a ningún lado, simplemente serán ítems normales. Ahí está. Y ya tenemos el header. Luego, debajo del header vamos a poner un main. Y de aquí vamos a poner un section. A ver, esto no es así. Section. Y bueno, aquí vamos a utilizarle el algo completado. Esto va a tener un título. Pero podemos meter esto en un artículo. Y cada artículo va a tener este texto. ¿Sí? Ahí no te preocupes mucho por esto. Simplemente estoy creando una estructura básica de una página básica. Y título 1, título 2. Esto es para que veas cómo pasamos de escribir HTML normal a luego pasarlo a componentes de view. Listo, tenemos eso. Y esto es muy sencillo. ¿Sí? Vamos a poner un footer. Y este footer va a tener un P. A decir eso. Ya está. Venimos acá. Pero ya se recargó. Tenemos el footer. Tenemos un título, tres títulos, un header con una navegación. Voy a adelantar el video para ponerle un poco de CSS a esto, a ver cómo se ve. Así que vamos a ir. Y bueno, aquí, bueno,
rápidamente le puse estos estilos, no es la mejor página ni la más linda, pero nos va a ayudar a entender, bueno, ya a terminar como tal la práctica. Tú puedes poner los estilos que tú quieras. Aquí simplemente puse tres artículos, le agregué un botón de ver artículo, puse un footer, puse los colores, puse pues, los ítems acá arriba. Puedes ponerle la cantidad de ítems que quieras. Esto no es relevante en este momento. Y le puse un nombre, ¿vale? Entonces, ahora sí, bueno, vamos a ver el código cómo quedó, ¿sí? Entonces vamos a ver. Tenemos dentro del template un header con un H1 que es el título, un nav, un ULI, un UL, un LI y dentro de cada LI un H, un link. Luego tenemos un main que tiene una sección, ahí está la sección y esta sección tiene un artículo, dos artículos, tres artículos. Y luego tenemos un footer que también podría extenderse, pero no quise poner más cosas porque, bueno, quiero enredarme con esto. Y ahora, así es como trabajarías normalmente en un proyecto de HTML, CSS y JavaScript. Obviamente, en este caso ya estás en un componente, pero bueno, me refiero al código que estás escribiendo, pues básicamente es el código de HTML de toda la vida, ¿vale? CSS, igual, de toda la vida. Ahora, bueno, en este punto no hemos tocado JavaScript, pero no es importante en este momento. Entonces, aquí en la carpeta componentes, ahora sí vamos a poner en práctica cómo subdividir cada una de estas secciones. Lo primero que quiero hacer es pasar este header a un componente aparte. Entonces, cogemos, creamos un nuevo archivo en la carpeta componentes. No es obligatorio, pero obviamente pues se entiende más que es un componente si está en una carpeta llamada componentes, ¿verdad? Entonces, vamos a llamarlo aquí con la primera letra en mayúscula, header, y ponemos a .view. Podemos dejarlo así, pero una buena práctica es crear todos nuestros componentes con dos palabras. ¿Por qué? Porque resulta que si más adelante la convención o HTML llega a sacar una etiqueta llamada igual a como nosotros pues creamos nuestro componente, el nombre, pues va a haber un conflicto de nombre más bien, ¿vale? Entonces, es más, en este caso ya existe header, ¿sí? Lo vemos aquí, ya existe header. Entonces header no se puede llamar y nuestro componente no se puede llamar igual a una etiqueta existente de HTML. Y para eso, pues ellos nos aseguran que no van a crear una etiqueta nunca con dos nombres pues en el nombre. Entonces, en este caso, podemos tener una convención en nuestro proyecto. Por ejemplo, en este caso se llama curso view. Entonces, podemos decirle header curso view. Y de ahí en adelante, todos nuestros componentes van a tener ese pofijo. O puede ser adelante curso view header, ¿vale? Como quieras, pero ponle dos nombres. Entonces, en este caso, vamos a darlo así, curso view header. Y vamos a pasar esto por acá. Me gusta para que vean cómo van sucediendo las cosas. Entonces, en este componente, ya sabemos, lo más importante es el template. Entonces ponemos template, escribimos el template y como esta parte es la que queremos crearla, ponerla como un componente, pues cogemos, ahí está, y lo ponemos acá. Tan fácil como eso, y ya con eso, esto se convirtió en un componente. Ahora, ¿cómo utilizamos ese componente que acabamos de crear? Simplemente venimos acá en la parte de script. Si vas a importar dentro de tu componente a otro componente que está en otro lugar, entonces en ese caso sí se vuelve obligatorio la etiqueta de script. Entonces te vienes acá y vas a pues, importar. Entonces import, pones un nombre, en este caso se llama cp header, bueno, minúscula header. Yo no he terminado de escribir y ya el navegador, o bueno, el editor sabe que existe alguien llamado cbheader y que está aquí. Puedo darle o puedo escribirla toda la ruta, ¿vale? Está en componentes, header. En este caso me aparece como algo oscuro porque todavía no lo estoy utilizando. Puedo venir aquí y simplemente utilizarlo como una etiqueta HTML de toda la vida. Abro, a ver, abro, pongo el nombre y cierro. Y ahí está. Puedes cerrarlo de esta manera o puedes cerrarlo de esta otra manera. Da igual. ¿Sí? La parte más
más corta, pues me gusta más. En este caso, lo hacemos así. Y esto ya funciona. ¿Cómo sé que funciona? Pues vamos a verlo. Vamos acá, yo recargo y ahí está mi header. Pero pasa algo. Y es que, ¿por qué se quitaron los estilos de acá? Pues sencillo, porque te llevaste el HTML al componente, pero no te llevaste los estilos. Y este nav tiene estilos que están acá. Entonces, te tienes que venir acá, empieza por el header, sería esta, 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 y ya está ahí. La pasa, bueno, vamos a cortarla. Pero antes tenemos que venirnos acá al componente que era la etiqueta style. Y así style. Y vamos a coger todo esto, lo cortamos, lo pegamos y venimos y ya se corrigió. Ahí está mi página y el nav ya tiene sus estilos CSS. Ya tenemos entonces el HTML y los estilos de el head. Vamos a hacer ahora lo mismo pero con el main. Pero en este caso no lo voy a hacer con todo el main completo, solamente lo voy a hacer con su contenido. Y es decir, que me voy a ir acá, vamos a crear un nuevo archivo, la nomenclatura sería cb y vamos a ponerle artículos.view. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a poner todos los artículos. Nuevamente, creamos el template en este componente que acabamos de crear, creamos los estilos porque sabemos que tenemos estilos y vamos acá, todo el section, copiamos, pegamos, tan fácil como eso, venimos y buscamos los estilos de esa sección, tenemos este, y hasta ahí copiamos, venimos acá, pegamos y ya tenemos un componente más que se llama article. ¿Cómo lo usamos? Nuevamente, importamos cb article y ahí está. Lo cogemos, lo pegamos aquí, o lo escribimos como quiera y al final cerramos y ahí tienes tus artículos. ¿Cómo sabemos que funciona? Venimos nuevamente acá, recargamos, aunque eso ya se recarga automáticamente y ahí está, todo funciona nuevamente, no se rompió nada, ¿vale? El footer, podemos hacer el footer también, creamos un nuevo archivo, escribimos cb y ponemos footer.view, ¿vale? Este es mucho más fácil, simplemente es un footer, un elemento, venimos aquí, nos vamos acá, ponemos template, pegamos, creo que sí tiene estilos, así que venimos acá y cogemos los estilos del footer, vamos a echarlo para acá y ahí están los estilos del footer y nuevamente lo mismo, se ve, en este caso creo que ya me lo va a reconocer, se ve el footer, me hizo la auto importación y cerramos aquí y ahí está, nuevamente verificamos y ahí está el footer, ¿vale? ¿Qué ganamos con esto? Pues que en el main o en el app.view, que sería el principal, tengamos solamente el código de importación y en cada uno de los archivos separados de los componentes tengamos el código específico de cada sección, ¿vale? De modo que si necesitas hacer algún cambio en el header, pues te vienes al componente del header, te vas acá y ya, por ejemplo, si vas a editar el menú, pues te vas aquí, ¿sí? Aquí pones cualquier otra cosa y pues no tienes que editar toda la página, solamente te vas a ese componente y lo editas. Por otro lado, nos facilita también el proceso de testing. ¿Por qué? Porque simplemente pues, testeas el componente que necesitas testear. En este caso no vamos a hacer testing porque eso ya es bastante avanzado, pero que sepas que esta es la única forma que puedes hacerlo fácil, porque si no, pues te tocaría testear toda la app de todo lo que está en app.view, por ejemplo, si vas a testear el header, pues te tocaría testear todo esto si no lo tienes separado de esta manera. Entonces, ahí lo tienes, ¿vale? Tiene un header, artículos y footer. Por último, aquí vemos una diferencia entre este AdView y estos otros componentes que tenemos acá, porque, por ejemplo, en los estilos hay una palabra reservada que se llama scope. Esto lo que nos permite es asegurarnos de que los estilos CSS del componente
no afecten los estilos de otro componente. Esto básicamente te permite encapsular todos tus estilos CSS en ese componente y que solamente afecte a esos componentes y no que te afecte a otros componentes que puedan estar en otra página. ¿A qué me refiero? Supongamos que, bueno, aquí tienes tu estilo header, bueno, tu componente header. Si tú creas un segundo header en cualquier otro lugar, por ejemplo, otro header, este header no tiene estilos, simplemente tú lo quieres así, pero como acá tienes otro header, en este componente CB header, y no lo tienes con la palabra reservada de scope, pues estos estilos pues van a caer sobre este header. Como lo sabemos, pues si vamos acá, vemos que este header tiene este color, ¿vale? Entonces, si le ponemos la palabra scope, con esto nos aseguramos de que solamente este estilo CSS afecte a este HTML que está dentro del template de ese HTML, de ese componente. Perdón. Entonces nos vamos acá y pues ya no afecta a ese header que está fuera del componente. Y eso es muy importante, ¿vale? Así que para asegurarnos, vamos a hacerlo acá, scope y scope. ¿Sí? Asegúrate siempre de hacerlo, porque si no vas a tener problemas y a veces uno no sabe quién es el que está afectando los estilos del componente o de los elementos que están fuera, ¿vale? Entonces, por convención, hazlo. ¿Listo? Con esto, entonces ya damos por terminado este capítulo y, en resumen, creamos una página HTML normal de toda la vida. Es más, podrías tomar otros proyectos que tengan con HTML, traerlos y meterlos a app.view y simplemente te va a funcionar. Sin necesidad de script, sin necesidad de más nada, te va a funcionar. Va a salir sin ningún problema, ¿vale? Entonces, luego ya cogimos ese HTML y lo transformamos a sus respectivos componentes. Obviamente, esto no es obligatorio. No es que si no creas componentes no te va a funcionar o no va a andar bien el proyecto, pero es buena práctica y de hecho los frameworks de frontend para eso fueron creados, para permitirnos subdividir nuestros proyectos gigantes en componentes más pequeños, más reutilizables, más mantenibles, más testeables y un montón de beneficios, ¿vale? Entonces por eso se crearon los componentes, para eso se usan los componentes, así se crea un componente en Vue y así se usa un componente en Vue. En las clases posteriores vamos a entrar más a detalles a muchas cosas que necesitamos saber todavía con Vue. Esto es básicamente lo básico que necesitas saber de Vue. Bien, ha llegado el momento de las tareas. Si te gusta hacer tareas, si te gusta hacer actividades y poner en práctica lo que aprendes en un video, pues esta sesión es, bueno, voy a intentar que en cada video, al final de la clase, te voy a poner tareas específicas de lo que aprendiste específicamente y que tú puedas realizar. La siguiente tarea consta de crear un buscador y ponerlo en el header, en esta parte de acá, que puedas ponerle su CSS, que puedas ponerle su HTML, ponle tus estilos que tú quieras y ponerlo justo en la mitad del header. Entonces, en esta parte de aquí, vas a poner un buscador de, no sé, artículos, ponle el texto que quieras, a ver cómo te va. Debe estar en la carpeta componentes con un nombre específico, debe tener sus estilos específicos, debe tener su HTML específico, pero debe estar justo en la mitad de ese header. Esa es la tarea de esta clase. Espero que te vaya bien. Deja en la caja en los comentarios si pudiste quedarle, si pudiste hacerlo. Si tuviste algún problema haciéndolo, pues también déjamelo saber, que intentaré ayudarte y respondiéndote en los comentarios. Suerte.